Toda esta clase hoy es súper importante. Ya lo que vamos a tratar de analizar de aquí para arriba está enfocado en puras aplicaciones de lo que le pasa a las ondas electromagnéticas. Listo, entonces hay que hacer como un resumen más o menos de lo que se supone que usted debe saber hasta acá. Entonces, hasta acá sabíamos describir una onda electromagnética a través de un campo eléctrico, a través de un campo magnético, ¿cierto? Sabemos analizarlo con los tres vectores fundamentales del electromagnetismo, que son K, B y E, ¿sí o qué? Y sabemos determinar la polarización de una onda electromagnética. Entonces, nosotros solamente hemos analizado ondas que no cambian de medio. Entonces, imagínense que todo este tablerito que se muestra aquí blanquito en esta simulación es el mismo medio. Y ese mismo medio nosotros hasta el momento solamente lo hemos estudiado como un vacío. Entonces, aquí está una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Entonces, que sabemos del vacío, que en el vacío las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y la velocidad de la luz está cuantificada en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, si una onda electromagnética se mueve en un medio, ella sigue así como se ve en este dibujito. ¿Listo? Nosotros vamos a adoptar una descripción que se llama la descripción de los rayos. Entonces, en vez de ver así siempre la onda electromagnética propagándose, nosotros vamos a coger un solo rayito y ese rayito pues hace lo que los rayos hacen, indican cuál es la dirección de propagación de la onda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo coger de acá de este láser esta flecha y decir que esta es la dirección de propagación de la onda y a esta onda yo la voy a llamar la onda que incide, ¿cierto? Incide porque yo la voy a colocar a que incida sobre medios diferentes, o sea, ya no la vamos a estudiar solamente propagándose en el vacío, sino que la vamos a poner a que se propague en otros medios en particular. Entonces, por ejemplo, en esta simulacióncita, este medio en particular me dice que es el aire. Y el aire tiene una característica toda bacana, como que se puede relacionar con el vacío. Entonces, en esta simulacióncita hay un aparatico todopoderoso que me permite medir la rapidez de propagación de las ondas en el aire. Entonces, cuando uno mide esa vaina, la rapidez de propagación de las ondas en el aire, se encuentra con un, oh sorpresa, que la rapidez de propagación en el aire es exactamente la misma que la de las ondas electromagnéticas viajando en el vacío, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en el vacío y que en el aire, vaya a poner aire nada más, las ondas electromagnéticas se propagan siempre a la velocidad de la luz, a lo mismo, súper rápido, 3 por 10 a la 8. Pero cuando ya en el sistema yo pongo un medio diferente, vamos a poner, por ejemplo, agua, entonces mi onda electromagnética sufre dos fenómenos, que son los fenómenos que vamos a estudiar en este capítulo. Las ondas, al incidir sobre un medio diferente, a eso nosotros lo hemos llamado interfaz, cuando las ondas inciden sobre una interfaz, se reflejan y se transmiten. Entonces aquí en estos problemas, otra vez vamos a volver a estudiar lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Imagínense como si esto fuera una cuerda compuesta así grandota. Entonces por aquí viene una onda incidente y por aquí se refleja una onda y por acá se va a transmitir la otra onda. Solo que ya no tengo una cuerda compuesta o una barra compuesta, sino que tengo dos medios diferentes. Imagínense en este problema, ¿cierto? Que lo de arriba sea aire y que, por ejemplo, esto de acá abajo sea agua, como dice este ejemplito en particular. Entonces, justo todo esto que hay acá, que divide a los dos medios, es lo que nosotros hemos venido llamando la interfaz. Entonces, en mis problemas, lo primero que yo voy a tener que hacer otra vez es localizar la interfaz y localizar mis tres ondas, la incidente, la reflejada y la transmitida. Entonces, ¿qué es lo diferente? Lo diferente es que mis ondas van a venir ubicadas con respecto a un sistema de referencia. Ese sistema de referencia siempre va a estar enmarcado respecto a la normal y a la interfaz. Entonces voy a realizar un problema. ¿Qué tengo que localizar en mi problema? La normal y la interfaz. Ah, bueno, supongamos que el problema es súper complicado y que a usted le tocó, por ejemplo, un prisma como este. Entonces, si usted va a coger este láser y le va a meter el láser al prisma, lo que usted tiene que saber es por dónde se lo va a meter, ¿cierto? Si por esta cara inclinada,
izquierda, o si por esta cara derecha, o si por esta otra cara derecha. Entonces usted tiene que localizar, por ejemplo, supongamos que esta es la interfaz que cambia en mi sistema, supongamos que afuera hay aire y que lo que hay adentro del prisma es vidrio, entonces usted aquí en la interfaz entre aire y vidrio, usted va a tener que trazar punteaditamente su normal y con respecto a esa normal usted le va a poner un rayo de luz. Entonces, ¿cómo podemos poner esos rayos de luz? Esos rayos de luz nosotros lo podemos colocar con cierta inclinación respecto a esa normal. Vean la normal. Listo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que usted lo coloque justo por toda la normal. Listo. Entonces, si usted lo pone justo por toda la normal, mire lo que sucede. Hay tres rayitos. El incidente, este clarito que es el reflejado y este que hay acá abajo que es el transmitido, que cuando usted los empieza a pegar, a la normal, ellos también se empiezan a pegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted aquí en este ejercicio empieza a cuantificar o a medir estos angulitos que hay acá, cada vez que el rayito de luz se pega a la normal, ese angulito va desapareciendo hasta que se vuelve cero. Entonces yo puedo jugar con ángulos desde cero, si bajo por toda la normal, 10, 20, 30, 40, 50, así, y el ángulo más grande que voy a tener en mis experimentos va a ser este ángulo de acá abajito, al que voy a llamar ángulo de 90. Entonces eso me va a definir en mis problemas tres tipos de incidencia, ¿listo? Entonces voy a definir aquí las incidencias. Voy a decir que la incidencia normal es justo cuando el ángulo es de 0 grados, que la luz baja por toda la línea punteadita, por toda la normal, listo. Entonces más o menos el problema sería así, localizo mi interfaz, a esta vaina le trazo la normal, entonces el rayito de luz bajaría por acá, este sería el incidente, se reflejaría por ahí mismo y se transmitiría por ahí mismo. A esa incidencia la voy a llamar una incidencia normal, 0 grados. Si el ángulo es diferente de 0 grados, entonces a la incidencia le voy a decir una incidencia oblicua. Cualquier ángulo que sea diferente de 0 grados. Y la otra incidencia, que era la que cuando el láser se colocaba justo aquí por toda la interfaz, la vamos a llamar la incidencia rasante. Listo. Esos nombres pueden ser muy bobos, muy obvios y toda esa vuelta, y usted los debe tener claro porque como nosotros vamos a hablar de algo que se llama los coeficientes de Fresnel, los coeficientes de Fresnel se establecen para incidencia normal, incidencia rasante e incidencia oblicua. Entonces usted tiene que localizar muy bien cuál es el ángulo que le toca. Listo. Entonces como para que el lenguaje con el que nos referimos a esta vaina quede claro. Listo, entonces tengo mis incidencias definidas, entonces ahora vamos a definirlo en un plano como el que les mostré allá en el dibujito. Entonces, primer cosa que debo dibujar es la interfaz. Entonces, supongan que esta línea es la interfaz. Yo siempre le hago así como unas rayitas para saber que ahí a la luz le va a dar un cambio de medio. Luego a la interfaz le trazo perpendicular esta línea que es la normal. Y luego en esa normal, entonces selecciono un rayo de luz para que le llegue a la interfaz en cualquier punto. Entonces, con la simulación, el láser llegaba de este lado, pero puede pasar que el láser, ay caramba, que el láser, por ejemplo, llegue no sé, de ese lado no, sino que llegue de este lado, o que llegue por abajo, o que llegue por este lado, que llegue el láser al plano de incidencia por donde se le dé la gana, o que del medio que sea el que sea, ¿cierto? Yo inclusive solamente les mostré pues aquí, por ejemplo, un ejemplo en el cual arriba estaba aire y abajo estaba agua, pero puede pasar al revés, no sé, que desde el agua hacia el aire salga la lucecita. Entonces miren que de todas formas existen los tres rayitos de luz. Listo. Si el medio es el mismo, si yo voy de agua a agua, vean, pues no hay diversión, no pasa nada, la luz sigue derecha y no hay ningún quiebre. Para nosotros los quiebres van a ser esos quiebres que se presentan con respecto a la normal. Entonces, como hay que medir respecto a la normal, vamos a definir esas mediciones en función de ángulos. Entonces, voy a decir, mire, esta es la porción de la luz que incide sobre mi interfaz. Entonces, esta luz con respecto a la normal es con respecto a esta normal que voy a medir todo. Yo voy a decir que aquí el rayo que incide forma un ángulo teta sub i con respecto a la normal. ¿Listo? Entonces, aquí voy a decir que todos los ángulos
siempre los voy a medir con respecto a la normal. Y que voy a tener tres ángulos. Teta I para el ángulo I de la luz incidente. Con teta R me voy a referir al que el ángulo de la luz que se refleja, ¿cierto? La luz reflejada. Y con teta T voy a hablar de la luz refractada o transmitida. ¿Listo? Acuérdense que a esta T también le dicen refracción, ¿cierto? Pero yo no le digo refracción, pues porque como queda R y R, uno se puede como confundir. Entonces yo mejor le digo transmisión. Entonces, luz llega, incide sobre interfaz, formando un ángulo teta I, ¿cierto? Inmediatamente golpea, se genera una porción de luz que se refleja, entonces este sería el rayo de luz reflejado, que también va a formar un ángulo con respecto a la normal teta sub R, que hay que medirlo, ¿sí o qué? Y que hay unas leyes para esos ángulos como tal, y entonces abajo se me va a generar una porcioncita de rayo de luz a la que voy a llamar el rayito de luz transmitido. Entonces este es KT, que forma un ángulo teta T. Miren que teta I y teta T no son iguales, ¿cierto? La línea punteada no sigue, sí, que aquí me quedó muy feo, pero por ejemplo, si yo cojo el vector rojo y lo extiendo, mire que ahí se ve claramente pues como que esos dos, esas dos líneas más bien no coinciden, ¿cierto? Solo van a coincidir en el caso en el que la luz siga derecha, que no exista cambio de medio. Entonces, como existe cambio de medio, hay que traer otra vez esas definiciones que estudiábamos en las cuerdas compuestas. Entonces esas definiciones eran, donde viva la onda incidente y la onda reflejada, a eso lo vamos a llamar siempre el medio 1. Y donde viva la onda transmitida, a eso lo vamos a llamar el medio 2. Y por ejemplo, cuando eran cuerdas compuestas, decíamos, mira, esta vaina tiene una densidad lineal de masa μ1, una velocidad v sub 1, un número de onda k sub 1, una longitud de onda lambda 1, y esta vaina tenía un μ sub 2, un lambda 2, un v2, un k2, así sucesivamente, cuando era cuerdas. Pero como ya no tengo cuerdas, necesito buscar como el análogo a las cuerdas. Entonces me vengo para mi problemita, vea. El velocímetro es una cosa súper poderosa. Vea, si le mido la velocidad al incidente, una vez la velocidad de la luz, si le mido la velocidad a la porción de la luz reflejada, una vez la velocidad de la luz, pero miren esto tan poderoso. Si le mido la velocidad a la luz que se transmite, ya no es una vez c, sino que es 0.75 c. Y vean cómo va cambiando. Agua, 0.75 c. Glass, 0.67 C. Líquido misterioso A, ay caramba, 0.41 C. Y líquido misterioso B, 0.71 C. Si yo me pongo a analizar todos esos cambios en función de C, me doy cuenta que siempre la rapidez de propagación de las ondas dentro de estos materiales se hace más pequeña que la velocidad C, ¿cierto? Que la velocidad de la luz. Entonces puedo hacer como una nueva definición. Voy a decir, vea, la velocidad de la luz en el aire y en el vacío es la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces acá abajo esa velocidad se hace más pequeña que la velocidad de la luz, entonces como está cambiando, va a haber una nueva variable que va a cambiar en función de eso, que va a reemplazar como el mu. Entonces vamos a hacer el ejemplito para el líquido misterioso A. Me gusta mucho el líquido misterioso A. Entonces, dice esto que el velocímetro, que la velocidad es 0.41 c, ¿sí o qué? Entonces yo me vengo para acá y me dice, si usted hace un problema y encuentra la velocidad del aire y encuentra la velocidad del vacío, esta onda, la luz en el vacío y en el aire se propaga a la velocidad de la luz. Así. Pero si usted cambia el líquido por un líquido misterioso A, lo va a llamar DNA en el líquido misterioso A, entonces se encuentra que la velocidad es de 0.41 C, entonces la velocidad disminuyó. Como disminuyó, entonces se hace necesario introducir una definición nueva a la que vamos a llamar el índice de refracción. ¿Qué va a ser para nosotros el índice de refracción? Es como el mu, el rho en las cuerdas. A ese índice de refracción
le vamos a asignar una propiedad que le corresponde a cada uno de los materiales. Lo vamos a definir a través de la letra n minúscula y se define como la relación que existe entre la velocidad de la luz, ¿cierto? Que es la que rige el movimiento de las ondas electromagnéticas, y la rapidez nueva con la cual estamos encontrando que las ondas cambian cuando se propagan en medios diferentes al aire o al vacío, ¿cierto? Entonces con esto miren lo que pasa tan bacano. Si yo coloco acá la velocidad del aire en esta V del denominador, coloco la velocidad del aire o del vacío, el n para el aire y el n para el vacío me va a quedar c sobre c, ¿cierto? Y c sobre c, esas c se me simplifican, entonces me queda 1. Entonces eso quiere decir que el índice de refracción para el aire y para el vacío, para que las ondas electromagnéticas se puedan propagar a la velocidad de la luz, tiene que ser exactamente igual a 1. Es un número que cuantifica como el material, una propiedad muy específica del material. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me pongo a calcular ese índice de refracción para el líquido misterioso A, entonces en esta definición yo tendría que colocar C, en el denominador tendría que colocar ese 0.41C, simplificaría las velocidades de la luz y me quedaría 1 dividido 0.41. Y si yo hago esa fracción, entonces este índice N sub A me daría como de 2.439. Entonces miren esto tan bacano, como en el denominador cada vez que yo coloco acá un material diferente, pues de los poquitos que tiene esta simulacioncita, cada vez que yo pongo el líquido misterioso, o cada vez que yo pongo agua, o cada vez que yo coloco, yo también puedo colocar por aquí plástico, que es como en 1.4. Cuando yo coloco todos estos materiales, la velocidad de la onda empieza a disminuir. Como yo me pongo a analizar eso y me doy cuenta que la velocidad en el denominador disminuye, si la cantidad en esta fracción disminuye, toda la relación se va a empezar a hacer muy grande, ¿cierto? Entonces yo espero obtener siempre índices de refracción que sean en comparación con uno muy grandes, mayores que uno, porque el denominador en función de la velocidad de la luz va a empezarse a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿cierto? Y justo el n también puede tomar el valor de 1 cuando la luz se propaga en el aire o se propaga en el vacío, listo. Entonces usted va a tener problemas en donde el índice de refracción vale 1, vale 1,2, vale 1,3, vale 1,4, vale 1,5, vale 2,4, vale 2,5, ¿cierto? Tiene diferentes valores numéricos, pero nunca jamás tiene valores numéricos como 0,5. Por ejemplo, este no es permitido porque el valor más pequeño del índice de refracción es el de 1, que es el que se impone, ¿cierto? Es el que se determina para el vacío y para el aire, que es el medio en el cual se estudiaron pues como las ondas electromagnéticas como tal teóricamente en la demostración. Listo. Entonces, por eso el medio 1 lo vamos a clasificar con un n sub 1 y el medio 2 lo vamos a clasificar con un n sub 2. Esto es súper poderoso. Lo de los índices de refracción es súper poderoso porque entonces, cuando usted ya los conozca legalmente, uno siempre los conoce. También pueden haber ejercicios en realidad en el que se lo ponen a calcular, pero acá, por ejemplo, ya están como calculados experimentalmente. Entonces me dice, a ver, si usted quiere colocar, por ejemplo, agua, el índice de refracción en promedio de el agua es de 1,33, ¿cierto? O usted ya probó que el del líquido misterioso A es de 2,4. Eso es muy poderoso porque es un material súper parecido al diamante. Entonces el diamante es muy bonito porque exhibe unos fenómenos todos bacanos a la reflexión. Entonces, en general, esos índices de refracción pues que caracterizan a los materiales son conocidos. Entonces usted también puede usar esta ecuación, bien sea pues para determinar el índice de refracción, si usted tiene cómo medir la velocidad en el determinado material que está estudiando, o puede usar esta expresioncita para conocer a cuánto se mueven cuánto se mueve la luz en determinado medio, ¿cierto? Porque sería C sobre el índice de refracción. Vean que siempre se va a hacer más pequeña que la velocidad de la luz. Entonces, de lo que vamos hasta el momento, lo más importante es, usted tiene que saber dibujar ese plano de incidencia con teta I, teta R y teta T en la geometría que sea. Y tiene que aplicar esta definición que hay acá, bien sea para el índice de refracción o para determinar la velocidad con la que se mueve una onda dentro de un determinado material como tal. Mm,
Entonces usted cambiaría el sistema de referencia, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, hagámoslo aquí al ladito. Supongamos que usted tiene un problema así como este, allá en el dibujito no se puede voltear, pero supongamos que usted, entonces usted lo primero que tiene que localizar es la interfaz. Entonces supongamos que esta es la interfaz y le tiene que trazar a esa vaina la sí o sí, la única posibilidad de sus angulitos solo van a ser 0 y 90. Entonces, supongamos que aquí en este plano el rayo llega así, de esta forma, ¿cierto? Entonces, miren que la línea punteadita es la normal, entonces ahora usted el ángulo lo mediría así con respecto a la normal. Lo más importante de los dibujitos siempre es establecer claramente quién es la interfaz y quién va a ser la normal. La normal va a ser para arriba o para abajo, una línea formando un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces el ángulo usted siempre, siempre lo va a medir con respecto a su normal, nunca jamás con respecto a la interfaz. Pero por ejemplo, si a usted un problema le dicen, hey, mira, vos tenés un rayo de luz que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la interfaz, entonces vos de una sabes con eso que teta i, como la interfaz y la normal son 90, que el ángulo de incidencia tendría que valer 60 para que puedan sumar 90 y puedan ser perpendiculares. ¿Listo? Más o menos, ¿o no? Entonces, primero siempre dibujar normal e interfaz y ya después con eso sí se defienden ahí en el dibujito que tengan que hacer. Entonces, ahora miren esto tan bacano. Esta otra ecuación que sigue es muy importante. Yo tengo nuevas ondas electromagnéticas, entonces yo voy a tener campos eléctricos y esos campos eléctricos van a tener unas amplitudes de sub cero, una forma senoidal, una dependencia espacial y una dependencia temporal, ¿cierto? Y voy a tener tres nuevas ondas, entonces voy a tener un campo eléctrico incidente, un campo eléctrico reflejado y un campo eléctrico transmitido. Entonces yo sé que no tengo un omega I, un omega R y un omega T porque el omega siempre permanece constante. Y si el omega permanece constante, entonces yo sé que la frecuencia también va a permanecer constante. Entonces yo puedo coger y medir la frecuencia del medio 1 y la frecuencia del medio 2 como para determinar qué sabor le puedo sacar a eso, qué información yo puedo sacar de que la frecuencia permanezca constante, ¿cierto? Porque de quién va a depender la frecuencia. Usted se viene para este problema, enciende su láser, entonces supongan que su láser es rojo, entonces si su láser es rojo, usted se viene para este lector que hay acá y este lector le dice que para el rojo la longitud de onda es de 650 nanómetros, entonces usted tiene 650 nanómetros. Entonces que si este medio de acá arriba es su medio 1, entonces usted tiene que el lambda en el medio 1 es de 650 nanómetros. Entonces, por ejemplo, usted podría estar interesado en encontrar para este observador acá abajo, que se pone parchado a analizar el rayo transmitido, uno quisiera saber este observador qué color le llega, o sea, cuál es el lambda para el observador abajo en la transmisión. Y acuérdense que abajo en la transmisión eso sería el medio 2. Entonces yo quiero saber si arriba tengo 650 nanómetros, abajo qué color tengo, por ejemplo. Entonces yo puedo usar acá lo de que la frecuencia permanece constante para poder tratar de responder esa pregunta. Entonces, ¿cómo se define la frecuencia? Yo sé que el lambda por la frecuencia es la velocidad. Antes decía que era la velocidad de la luz, pero como ahora mis ondas se mueven con una velocidad que es c sobre n, entonces voy a decir que esa velocidad es c sobre n. Entonces mis frecuencias van a quedar expresadas como c sobre n y voy a mandar lambda a dividir. Así me va a quedar definida la frecuencia. Entonces la frecuencia para la onda 1 es, o en el medio 1 es c sobre n del medio 1, lambda del medio 1. Y la frecuencia para la onda 2 es c sobre n del medio 2, lambda del medio 2. Y vean que en esta ecuación usted la puede invertir, simplificar las Cs y entonces le va a quedar esta ecuación n1 lambda 1 igual n2 lambda 2 y de acá usted va a poder responder lo que quería el ojito allá. Usted tenía un estanque, le prendía arriba un láser rojo y para este observador de acá usted quería medir el lambda 2. Entonces, qué diría de este problema? Que lambda 2 sería n1 lambda 1 dividido n2. Entonces miren que lambda 1 y lambda 2 no son iguales, ¿cierto? Este lambda 1 y este lambda 2 no son iguales a menos que esta fracción sea un 1.
Si es un 1 es porque no hay cambio de medio, entonces no hay cambio en el lambda tampoco. Pero si usted hace el problema que está haciendo ahí arriba, en donde esto es aire, que tiene un índice de refracción 1, y inventemos que, por ejemplo, esto es agua, que tiene un índice de refracción de 1.33, entonces el lambda 2 simplemente sería coger la fracción entre 1 y 1.33, entonces 1 dividido 1.33, y luego con eso usted lo tendría que multiplicar por el lambda 1, porque eso es lo que dice esta ecuación, ¿cierto? Entonces, si usted multiplica esa vaina por lambda 1, dijimos que era de 650 para el rojo, entonces esta vaina me está dando disque 488.72 nanómetros. Entonces, eso quiere decir que un pececito, una persona aquí metida como observador, viendo qué color le llega la transmisión, no del mismo de arriba, el de 650 nanómetros, ¿cierto? Él ya observa otro color porque allá abajo entra en juego lo de los índices de refracción, ¿cierto? Es muy loco y todo, pero la luz cambia de color, sí, o que como si usted se logra meter ahí abajo en el agua, usted percibiría un color diferente. Entonces eso es como que claro, ¿cierto? Porque usted sabe que V es igual a lambda por F. Entonces usted está diciendo que esta variable que hay acá permanece constante, entonces miren que es obvio que esta señorita y esta señorita cambian. El B cambia, sí, porque hay cambio en el índice de refracción. El lambda cambia, acabamos de probar que también cambia porque depende del índice de refracción. Listo. Entonces, esta ecuacióncita, otra que voy en rectangular, también es súper importantísima porque le va a permitir a usted cuantificar esos cambios que se den en la longitud de onda. Listo. Entonces, de todo este carretazo de acá, lo más importantísimo son estos dos rectángulos. Definición de B y de índice de refracción, cómo cambia B y lambda, y esos cambios se analizan en el plano de incidencia, en este planito que se dibujó acá, listo. Entonces hacer dibujitos medio decentes va a ser muy importante porque lo que se viene es muy geométrico, entonces si usted hace buenos dibujos geométricos se le va a facilitar la geometría de los problemas. Bueno. Ahora, ¿qué sigue con esta vaina? Tengo esos dibujos, entonces voy a tener que aprender a analizar esos dibujos, ¿cierto? Entonces, en esos dibujos, miren que yo tengo relaciones entre ángulos, entonces entre esos ángulos tengo que encontrar relaciones matemáticas, y esas relaciones matemáticas nosotros las vamos a llamar las leyes. Ahora, esas leyes que van a tener información de los ángulos y de las porciones de luz. Entonces, voy a definir las tres leyes que rigen la reflexión y la transmisión. Son tres leyes re básicas, súper importantísimas, y todas son muy usadas. La primera es que usted siempre tiene que hacer este dibujo, sí o sí, porque si usted lo hace, va a ver cómo se le simplifica la vida y va a ver con ese dibujo cómo es de fácil de plantear las ecuaciones matemáticas. Listo. Entonces ese dibujo me muestra que el rayo de luz incidente, reflejado y transmitido viven en ese plano. Se llama plano de incidencia. Listo. Entonces yo voy a decir que como esos vectores, los tres, el KI, el KR y el KT viven en el mismo plano, entonces que estos señoritos se llaman vectores coplanares, y que esos vectores coplanares me definen el plano de incidencia. Listo. La otra ley, súper importantísima, bueno, es muy importante, sí, simplifica muchos cálculos matemáticos, tiene que ver con eso. Es todo bacano cuando uno lo ve aquí en la simulación aplicada. Cuando a uno le dice a esta simulación aplicada que le dé los ángulos, miren la sorpresa tan bacana que sale. Por más que usted empiece a mover desde cero, miren que ahí sí salen todos los ángulos de cero, tan bacano, ¿cierto? Esos ángulos son incidente, reflejado y transmitido. Por más que usted varíe sus ángulos, si usted se concentra en el incidente y en el reflejado, estos dos señoritos, por más que usted los varíe, los varíe, los varíe, los varíe, los varíe, siempre, siempre son iguales. Teta I y teta R siempre son iguales. Y el único que es diferente es este señorito que hay acá abajo, pero eso tiene como un medio sentido común, porque él está en un medio diferente, entonces es como normal de que él se vea afectado por las condiciones como tal de ese medio. Listo. Entonces, estas son las leyes que nosotros vamos a tener que enunciar para poderlas usar matemáticamente. ¿Listo?
Una cosa súper importante de este dibujo. I y R me definen el medio 1 y T me define el medio 2. Listo. Entonces esto les va a servir como para los problemas. Cuando ustedes quieran localizar en sus dibujitos, ah, en sus dibujitos que este dibujo queda feo, pero no importa. Cuando ustedes quieran localizar en sus dibujitos la luz, siempre se cumple que la incidente y la reflejada están ubicadas en primer y segundo cuadrado respectivamente. Listo. Entonces, por ejemplo, supongamos que volteo mi sistema de referencia, ¿cierto? Y que en este sistema de referencia vamos a meterlo por debajo como para que medio uno pudiera como enredarse. Si pongo por acá mi rayo de luz incidente, ¿cierto? Entonces el segundo cuadrante sería en donde esta componente de acá se haga negativa. Entonces este sería el segundo cuadrante. Entonces eso quiere decir que en este lado de acá va a vivir el rayito reflejado. Y el tercer cuadrante es donde las dos componentes son negativas. Entonces usted se ubica para el lado contrario de lo de arriba, que sería como esto, y para el lado contrario de esto, que sería como esto. Entonces este de acá sería el tercer cuadrante. Y siempre en el tercer cuadrante va a vivir el rayo de luz refractado o transmitido. Entonces aquí estaría localizado el tercer cuadrante. Puede pasar que, dependiendo, eso va a depender de los ejercicios, que el rayo de luz se pegue como a la normal, es decir, que teta T se haga muy chiquito, o puede pasar que se aleje de la normal y se haga muy grande, listo, todo depende de los índices de refracción. Entonces también uno puede colocar como esa información acá. El incidente y el reflejado están en el primero y en el segundo cuadrante respectivamente. Y el transmitido siempre, toda la vida va a estar localizado en el tercer cuadrante, nada en el cuarto, listo. Uno, dos, tercer cuadrante. Esa información también les va a ser útil. Entonces yo voy a coger y voy a establecer la vuelta de las leyes. Listo, entonces este dibujito es como si pasara lo siguiente, para que lo empecemos pues como a analizar. Imagínense que ese dibujito es algo así como esto, que usted coge un superestanque, los estanques son muy largos, ¿cierto? Y que sobre ese superestanque usted coloca un rayito de luz. Entonces yo voy a colocar un rayito de luz, pero legalmente de la radiación electromagnética no solo llega un rayito de luz, sino que llegan varios rayos de luz. Ay, caramba, entonces sobre ese estanque yo puedo colocar ese rayo de luz, puedo colocar este otro rayo de luz, o puedo colocar por acá más adelante un rayo de luz, puedo colocar varios rayos de luz, y esos rayos de luz van a golpear en puntos específicos la interfaz. Entonces el punto en donde localizan o no, o golpean como tal la interfaz, es el punto en donde uno estudia las tres ecuaciones que vamos a enunciar. Entonces, supongamos que aquí quiero estudiar la primera. Entonces, ahí por ese punto trazo perpendicular la normal, y con respecto a esta normal es que yo ubico la vuelta de mis ángulos, teta I, teta R y teta T. Voy a colocar solamente el ángulo de incidencia. Entonces aquí voy a tener un ángulo de incidencia y voy a decir que este rayo rojo es el rayo de luz incidente, ¿cierto? Entonces que este rojo que hay acá también es un rayo de luz incidente. Entonces yo podría hacer que esos dos rayos de luz para una onda electromagnética fueran como la misma porción de un rayo de luz, ¿sí? O que es como, por ejemplo, decir que yo en esta simulación cojo la descripción de una onda, y como que de esta onda me paro y analizo un rayo en este punto, y me paro y analizo un rayo en este otro punto, ¿cierto? Pero miren que como esos rayos están parados en un mismo frente de onda, entonces usted puede analizar o este punto o este punto de los rayos, y eso para la luz va a ser indistinguible, ¿listo? Entonces esto es lo que voy a tratar más o menos de crear geométricamente en la demostración que vamos a implementar. ¿Listo? Entonces, es como trazar puntos que estén parados en un mismo frente de onda. Entonces, esta línea punteada es un frente de onda para la luz que incide. FO, vamos a llamarlo. Y si yo me paro, por ejemplo, en este punto de acá o en este punto de acá, esos serían puntos en un frente de onda reflejadito, y así también habrían puntos en un frente de onda transmitidito. Listo.
a los que la luz le llega al mismo tiempo. Entonces eso es muy importante porque como la luz le llega al mismo tiempo, si usted mide en esos puntos características de la luz, los tiempos en los que usted mida esas características, obviamente tienen que ser exactamente los mismos. Una luz incide, al mismo tiempo se refleja y al mismo tiempo se transmite. Es muy loco, ¿cierto? Entonces voy a coger entre estos dos puntos y voy a crear el frente de onda que les mostré en la simulación. Imagínense que este es uno de los puntos que les pinté allá en el dibujito y voy a trazar hacia el otro rayito un frente de onda. Listo, entonces un frente de onda es una línea que atraviesa perpendicular al otro frente de onda. Entonces aquí como, ay, no sé por qué no. Vamos a intentar ver si soy capaz de crear una línea que sea como más o menos perpendicular. Listo. No va a dar, pero no importa, usted se la imagina. Voy a tener que subirlo más. Ahí casi lo logro. Ay, entonces esta la voy a arrastrar para atrás. Algo así como eso. Imagine que usted tiene esos dos rayos de luz y que esos dos rayos de luz están en la envolvente de toda la onda electromagnética que les mostré allá así de la simulacioncita. Entonces me voy a parar en este punto y me voy a parar en este punto. Este punto se llama el Profe, punto A, señora. esos rayos son ¿qué? Paralelos. Son paralelos, listo, sí, así como se mostraba en el dibujito, listo, son rayos paralelos, ambos incidentes. Entonces, legalmente, uno también a este punto le podría llamar el punto A, porque son el mismo punto, ¿cierto? Son puntos igualititos parados en un mismo frente de onda, solo que por estar en partes diferentes, obviamente tienen nombres diferentes. Entonces, en el dibujito este es el punto A y este es el punto B y ya sabemos por qué esta vuelta de acá es perpendicular, porque son rayos. Los rayos atraviesan los frentes de onda siempre de forma perpendicular. ¿Listo? Entonces, con la demostración que se viene, hay una parte muy importante en la que uno tiene que encontrar cuánto vale este ángulo que hay acá. Es muy fácil porque es una rotación de ejes perpendiculares, pero si usted no lo ve, piénselo de esta forma. Yo voy a llamar a esta colita que hay acá, colita alfa. Entonces, yo sé que el frente de onda con el rayo rojo incidente, este de acá, me van a formar un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces yo sé que 90 grados tiene que ser igual al ángulo teta i más el ángulo alfa, por este lado de acá de estas dos cosas que tienen que ser perpendiculares. ¿Listo? Y por el otro lado, la interfaz y la línea punteada, que no la tengo marcada, pero yo sé que es la normal, también me tienen que sumar 90 grados porque esa es la definición de una normal. La normal a la interfaz que usted trace, ¿cierto? O a la superficie que usted trace, la debe atravesar con un ángulo de 90 para poderse llamar normal, ¿cierto? Entonces, otra vez 90 va a ser igual por este lado a alfa más esta colita, y esta colita es la que voy a llamar incógnita, es la que quiero saber cuánto vale, listo. Entonces esto es incógnita más alfa. Entonces si yo cojo estas dos ecuaciones y las resto, de este lado me queda 90 menos 90 que me da 0, listo. Y de este lado de acá, vean lo que me va a quedar teta i menos incógnita y este alfa se me van a cancelar, entonces me queda que 0 es igual a teta i menos incógnita, entonces incógnita es igual a teta i, razón por la cual este angulito que hay acá es exactamente igualitito a teta i. ¿Listo? Entonces, yo necesitaba dar la justificación de cuánto vale ese ángulo, que son ángulos entre perpendiculares. Entonces, este es el ángulo compartido entre estas dos perpendiculares. Estos dos ángulos son iguales. Este es el ángulo compartido entre estas dos perpendiculares. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Y lo mismo pasa entre este teta de acá y este teta de acá. Solo que legalmente, pues, solo lo demostré para el ángulo teta i. Pero entonces ustedes me van a crear el otro pedacito de por qué todos esos ángulos se llaman teta i, teta r y teta t. Y yo necesitaba esos angulitos y esa parte de la demostración para poder encontrar las dos leyes. Listo. Entonces ahora me hace falta la otra partecita como del argumento físico para la demostración. Entonces yo ya les mostré aquí, tal vez en este dibujo, esto es la locura y se puede ver más fácil. Si usted separa
en puntos de un frente de onda y va del incidente al reflejado o del incidente al transmitido, y desde esos puntos mide tiempos, los tiempos que usted mide tienen que ser iguales. Eso es muy raro y todo, pero miren cómo funcionaría. Entonces, es algo así como esto. Yo quiero medir un tiempo. Yo sé que los tiempos se pueden calcular como distancia sobre velocidad. Y yo voy a medir tiempos, listo. Y los tiempos los voy a medir en los frentes de onda. Entonces, en este dibujo yo tengo 3 frentes de onda. Este es esa línea punteada rojita, lo voy a llamar el frente de onda incidente, listo. El verde que pasa por C y por D es el frente de onda para la luz que se refleja, y el moradito es el frente de onda que es puesto este moradito extendido por esta línea de acá, el frente de onda para la luz que se transmite. Entonces ahí están como en el dibujito esos mismos porciones de los puntos que les mostré ahorita. Entonces yo voy a medir los tiempos que van a ser igualititos. Listo, entonces hay 2 tiempos que son igualititos. Y los tiempos que son igualititos son de los puntos que son como idénticos. Entonces, si yo arranco en el punto A, es lo mismo que arrancar del punto B, porque el punto A y el punto B son indistinguibles, ¿cierto? Están parados en el mismo frente de onda. Y yo puedo arrancar desde ese punto incidente e irme hasta el frente de onda reflejado, que termina en C. O puedo arrancar desde B, que también es un frente de onda incidente, y llegar hasta el frente de onda reflejado, que termina también en D. Entonces esos 2 tiempos, si yo mido el tiempo desde A hasta C, ese tiempo tiene que ser el mismo tiempo medido desde B hasta D, porque legalmente usted lo está midiendo entre los mismos frentes de onda, listo. Esto es muy importante en la física. Es un principio, y ese principio se conoce como el principio de Huygens. Huygens es un man super, Christian Huygens se llama el man super teso, que estuvo estudiando este modelo de rayos de la luz y fue el que planteó estas ecuaciones que nosotros vamos a usar. Listo, entonces a mí me interesa como la igualdad matemática, porque las 2 fórmulas 2 y 3 que salen son las que nos van a permitir trabajar matemáticamente con esta vuelta de los ángulos incidentes, reflejado y transmitido. Listo, ahí. Entonces ahora voy a coger esos 2 tiempos, los voy a medir, los voy a igualar y voy a sacar de ahí la ley. Ustedes vean cómo funciona. Si usted quiere medirle a la luz cuánto fue la distancia que recorrió desde A hasta C, pues yo simplemente voy a decir, vea, la luz salió desde el punto A, tin, 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 hizo todo este recorrido, entonces se movió el segmento a C. Y como se movió arriba en el medio 1, entonces se movió con una rapidez B sub 1. Mientras que la luz que se vino desde B y terminó en D, se movió todo esto, se movió por todo el segmento BD, y también se movió arriba en el medio 1 con una rapidez de propagación B sub 1. Entonces, esa ecuación matemática, yo ya me sé calcular el B sub 1 con el índice de refracción y con la velocidad de la luz, y me falta con los triángulos calcularme esos segmentos. Entonces, esta vuelta de los ángulos y toda esa cosita de las rotaciones y de encontrar esta incógnita que había acá como teta sub i, es para poder determinar las relaciones trigonométricas. Listo. Entonces yo voy a coger de los triángulos, me voy a sacar el seno de teta i. Entonces el seno de teta i es el que está enfrente, entonces el que está enfrente es BD. Sobre la hipotenusa, el que está enfrente del ángulo rectángulo, que sería AD. Y de ahí me voy a despejar el segmento BD. En esta ecuación ya voy a simplificar B sub 1, porque B sub 1 se puede cancelar, pues porque es el mismo número a ambos lados. Entonces esto me queda BD por el seno de teta i. Y me hace falta calcularme el segmento AC. Entonces AC me lo va a calcular con el seno de teta R, y si a teta R le saco el seno, sería segmento AC sobre la hipotenusa, que sigue siendo AD. Entonces este AC sería AD multiplicado por el seno de teta R. Ah, me equivoqué, ¿cierto? En este de acá, en vez de quitar el BD y escribir AD, no lo quité. Entonces legalmente esto está un AD también, este AD y este AD se me simplifican y me queda esta ecuacioncita matemática, que es la importantísima. Esta es la segunda ley. Se puede expresar en función de senos
Y como esos ángulos van a estar entre 0 y 90 grados, si los senos son iguales, los ángulos también son iguales. Listo. Entonces, la segunda ley de la reflexión y la refracción es que siempre se cumple que teta I y teta R son iguales. ¿Qué fue lo que les mostré pues acá en la simulacióncita cuando colocábamos la vuelta de los angulitos? Listo. Entonces, simplemente estoy mostrando como las leyes para que las podamos usar matemáticamente. Solo me hace falta una, entonces es la de abajo. Y la de abajo es que tengo que medir también un tiempo, pero en el frente de onda de transmisión. Entonces el otro tiempo que también tiene que ser igual es el tiempo hasta el segmento o por el segmento medido a E para llegar al frente de onda, para llegar al frente de onda que refractado. Entonces la demostración sería como la misma, coger pero BD sobre B1, que es el tiempo BD, e igualarlo con el tiempo AE, ¿cierto? Entonces el tiempo AE sería, ¿cuánto recorre la luz? Recorre el segmento AE. ¿Y con qué velocidad lo hace? Ahora lo hace abajo, con la velocidad V sub 2. Entonces ahora ya no puedo cancelar las velocidades. Podría cancelar las velocidades y pongo la definición de los índices de refracción, porque V es C sobre N. Entonces, en vez de poner V's, voy a colocar, ¿qué es B1? B1 es N1 sobre la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿Y qué es? Ay, lo hice al revés. Es C sobre N1. ¿Y qué es B2? C sobre N2, ¿cierto? Entonces, si aplico la ley de la oreja, este N1 queda arriba, este N2 queda arriba, esta velocidad de la luz y esta velocidad de la luz se simplifica. Entonces, ahí me hace falta calcularme el segmento AE, entonces por eso me hace falta calcular el seno de teta T. Entonces, el seno de teta T es el segmento AE sobre la hipotenusa que siempre es AD. Entonces, si usted coloca todo eso aquí, otra vez le queda BD, se lo despeja con el seno de teta I. BD es AD, seno de teta I, ¿cierto? Y el segmento AE es AD por el seno de teta T. Entonces, ese es el que voy a colocar acá. Y ese es y el otro lo coloco acá para que esa vuelta se simplifique y ya me quede la ecuación. Entonces me va a quedar BD es AD por el seno de teta I. Y este N1 lo voy a subir para allá, para arribota. Acá voy a subir el N2 y el AE lo voy a escribir como AD por el seno de teta T. Entonces cojo esta ecuación, simplifico los ADs por todas partes y me queda esta ecuacioncita, ¿cierto? Entonces en esta ecuacioncita me quedó N1 seno de teta I igual a N2 seno de teta T. La tercera ley, súper importantísima. Todas estas demostraciones se resumen en estas importantísimas tres leyes. Esta última es la famosa ley de Snell. Cuando usted no sepa algo y esté súper embalado y no sepa por dónde arrancar algo, cualquier cálculo, piense en la ley de Snell. Esta ley lo ilumina a uno, le da información de variables, le salva la vida. Y se enuncia como N1 seno de teta I igual a N2 seno de teta T. Esta ecuación como que me relaciona todo esto, que es lo que vive en el medio 1, con todo esto, que es lo que vive en el medio 2. ¿Dónde uno mide N2? En el medio de transmisión. ¿Y dónde se mide el ángulo teta T? También en el medio de transmisión. Entonces esta ecuación sirve para varias cosas. Determinar índices de refracción o determinar ángulos. ¿Listo? Ejemplo. Vengámonos para este problema. Vamos a trabajar con el que me gusta. El índice de refracción del líquido misterioso A. Entonces suponga que usted le dan este problema y le dicen, hey, encontrate el índice N sub A. Entonces, como yo ya conozco la ley de Snell, la voy a aplicar en este punto de incidencia que lo voy a llamar el punto A. Entonces el problema dice, vea, la luz llega desde aire hasta el líquido misterioso A. Entonces apliquemos ahí Snell. ¿Quién sería N1? Aire. Entonces 1 seno de teta I, 57.8, igual a N2. A N2 lo voy a poner más bien como N de A, porque es el N medido en el líquido 2, ¿cierto? Por el seno de teta T. Y teta T dice el problemita que vale 20.5. Entonces se supone que usted podría coger esta ecuación y despejarse el NA.
Entonces, ¿cómo sería despejado el NA? El NA sería 1 por, pues por no por nada, seno de 57.8 dividido, va a pasar a dividir el seno de 20.5, taquete. Y dice mi calculadora que otra vez es un valor súper cercano a 2.4. Aquí me está dando 2.42. Y de la otra forma nos había dado como 2.439. Listo. Igual los índices de refracción al final se calculan pues como de cierta forma experimental, se hace un promedio y con ese promedio se establece cuál es el índice de refracción. Pero miren que sigue siendo muy cercano a 2.4. Entonces, esta sería también otra forma de calcular índices de refracción. Listo, esta fórmula de Snell sirve para muchísimas cosas, como vamos a ver ahorita. Listo. Listo, entonces ya tengo como esta aplicacioncita de la ley de Snell. Ah, bueno, qué bacano. Entonces, ahora resulta y sucede que uno tiene como varias cosas para hacer variaciones, ¿cierto? Ejemplo, como qué cosa. Supongamos que yo todas estas variaciones siempre las estoy haciendo de forma tal, ay, quitemos esto, de forma tal de que yo estoy yendo de aire a líquidos. Voy de aire a agua, voy de aire a glass, voy de aire a líquido misterioso A, líquido misterioso B, etcétera, etcétera. Y varío ángulos desde 0 hasta 90. Entonces, miren esto tan bacano. Cada vez que yo hago eso, sin importar en qué dirección, en qué líquido yo esté, si yo voy de aire hacia cualquier líquido y empiezo a variar mis rayitos en el plano de incidencia, siempre existe el rayo de luz incidente, reflejado y transmitido. Siempre, siempre existe. Pero yo podría cambiar esa variación, ¿sí o qué? Esta variación que estoy haciendo es cuál. Voy desde 1 hacia cualquier índice de refracción. Recordemos que 1 es el valor más pequeño del índice de refracción. Entonces, si yo voy de índices de refracción pequeños a grandes, la luz que incide siempre presenta reflexión y transmisión, siempre, siempre lo hace, de pequeño a grande. ¿Listo? Pero no necesariamente el problema puede estar planteado de esa forma, ¿cierto? Yo podría coger esta simulación, que en esta se puede hacer súper fácil, y voltear los papeles, que la luz no incida desde el más pequeño, sino que por el contrario llegue al más pequeño y que parta de cualesquiera, del más grande. Aquí tengo agua que tiene 1.33, listo, glass que tiene 1.5 y tengo el misterioso A que se parece mucho al diamante que tiene un índice de refracción de 2.4. Miren lo que está pasando en esos tres casos de donde la luz viaja ahora desde índice de refracción más grande a más pequeño. Miren lo que está pasando en el dibujito, vean. Voy a poner líquido misterioso A. Líquido misterioso B, glass, agua y listo. Miren que siempre solamente me está apareciendo esto, no sé si se lo pillaron, pero esta luz que incide solo presenta la reflejada y aquí que se supone que está el tercer cuadrante, oh sorpresa, no aparece la luz transmitida. Entonces este fenómeno es súper bonito, es una aplicación muy hermosa de la ley de Snell y es un fenómeno que se usa muchísimo tecnológicamente, experimentalmente, para crear muchas aplicacioncitas, ¿cierto? Entonces ese fenómeno es muy importante para nosotros, lo vamos a estudiar y es el fenómeno que se conoce como la reflexión total interna, ¿cierto? Imagínense que en ese dibujito que yo les estoy mostrando allá, que tengo una interfaz. Imagínenselo como si fuera así, una fibrita óptica. Entonces, ¿qué está haciendo la luz? Pega en esta carita y solo se refleja. Y por cosas de la vida, también cuando pega en esta carita, solo se refleja. Entonces, al final, dentro de la fibrita óptica, la luz se queda haciendo reflexión total interna y al final usted ve aquí en la salida como tal de su fibra óptica, usted ve el cable coaxial súper
súper brillante, mostrándole pues que toda la luz quedó encerrada, presentando reflexión total interna, ¿cierto? En realidad es como viaja la información o cómo están construidos ciertos cables coaxiales que quieren encerrar un determinado sistema como tal. Como por ejemplo los arbolitos de Navidad que muestran pues como que son de fibra óptica y que todas las punticas se ven así súper brillantes. Es ese fenómeno, listo. Entonces a ese fenómeno nosotros lo vamos a estudiar, para nosotros va a ser importante y va a ser una aplicación de lo que sabemos de arriba. Legalmente esto es una demostración, pero de esa demostración tenemos dibujo, que teta y teta R son iguales y ley de Snell. Entonces básicamente como que lo más importante de todo es la ley de Snell. Entonces esa representación de la reflexión total interna va a salir como una aplicación de la ley de Snell. Listo. Entonces tiene varias condiciones. Primera condición, vean que cuando yo les mostré la simulacióncita, para que se pudiera presentar la reflexión total interna, yo tuve que cambiar en la simulacióncita que arriba estuviera el aire. Si arriba dejo el aire y abajo coloco cualquier cosa, miren que ahí no se presenta solo reflexión. Existe también transmisión, pero si yo cambio los papeles de que arriba esté el agua y que abajo esté el aire, o que abajo esté el aire y que arriba haya otra cosa con un índice de refracción más grande, miren que ahí sí se presenta la reflexión total interna. Entonces eso tiene una condición matemática. La luz debe viajar de un índice de refracción grande a un índice de refracción pequeño, ¿listo? Es decir, n, que es el que me dice desde dónde la luz incide, n debe incidir desde grande, n es la luz debe incidir desde índice grande y debe viajar hasta índice de refracción pequeño. Entonces acá debe estar el transmitido. Listo, es una condición importantísima. Se tiene que cumplir, porque si no se cumple, no se presenta. Entonces, por ejemplo, vean esta cara. Concéntrese en esta cara del prisma. Afuera hay aire, entonces esto es 1 y vamos a inventar que el prisma tiene un índice de refracción 1.5. Entonces usted tiene 5 rayos, 1, 2, 3, 4, 5 rayos de luz. Todos esos 5 rayos de luz entran y salen del prisma en esa cara, presentan transmisión y no existe reflexión total interna. En cambio, de este 1, 2, 3, 4, 5, de estos 5 rayos que inciden en esta otra cara, en la cara inclinada del prisma, mire que 4 y 5 no salen por este pedacito del prisma. Entonces eso quiere decir que lo de los índices de refracción no es la única condición, porque si fuera la única condición, esos 5 rayos que hay ahí deberían estar presentando la reflexión total interna. Y miren que solo presenta la reflexión total interna 2. No sé si ustedes se los pillan, pero mírenlo acá, vea. Este señor rayito entra y se refleja, no está el transmitido. En cambio, este que hay acá incide, se refleja y miren que acá está el transmitido. Entonces, por eso a ese señorito no lo estoy contando. Y este otro que hay acá, que también es muy chiquito, pero que ya también se alcanza a ver, pega, se refleja, pero no se transmite. Entonces, solo estos dos son los que dentro del prisma presentan la reflexión total interna. Listo. Entonces, tengo varios ejemplos. Acá en agua también pasa. Entonces, yo quiero que se concentren aquí en el agua. Listo. Esto de acá es la interfaz entre el agua y el aire. Vamos a inventar que por afuera hay aire. Listo. Entonces, esa es la interfaz y perpendicular a esa interfaz le voy a trazar la normal. Entonces, este rayo de luz es el que incide, entonces este es mi K sub I, o I simplemente si usted no quiere colocar el K, pero sepa que esa es la dirección de luz incidente, y este señor que hay acá es el KR, el que se refleja. En este problema sí se ve claramente lo que le pasa al transmitido. ¿Qué le pasa al transmitido antes de desaparecer? Aquí en el dibujo se alcanza a ver que toda esta interfaz se ve roja.
Entonces se ve roja porque la luz transmitida legalmente no es que desaparezca, es que se va viajando así como paralela a la interfaz. Entonces legalmente este es el rayo de luz transmitido, este es el KT, listo. Entonces lo que pasa en este problema es que en la ley de Snell me aparece un ángulo al que voy a llamar el ángulo crítico, y este ángulo crítico que vamos a denotar con teta sub c es el que hace que desaparezca el rayo de luz transmitido. Legalmente no desaparece, hace que el rayo de luz transmitido se pegue completamente a la interfaz. Miren este problema. Yo, muy viva, solo les mostré el caso donde se presentaba la reflexión total interna, pero hay unos ángulos en donde los tres rayitos de luz sí viven, véanlo acá, y sigue la luz sigue viajando desde más grande a más pequeño. Les muestro esto para que ustedes se concentren en lo que estoy tratando de mostrarles allá. Cuando la luz incidente solo presenta la reflexión, este rayito de acá desaparece, listo, y desaparece porque empieza a moverse, a moverse, a moverse hasta arriba, hasta pegarse completamente a la interfaz. Entonces en el dibujo uno dice que desaparece porque legalmente ese rayo de luz se pega completamente a la interfaz. Entonces, si yo empiezo a mover el láser para buscar ese ángulo crítico, miren que el rayito de transmisión se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Ahí se está pegando muchísimo y de un momento a otro, tiquiti, desaparece. Y de aquí para arriba, para todos los ángulos mayores que ese ángulo crítico, usted solamente va a observar la reflexión total interna. Listo. Entonces, uno no ve el rayo de luz transmitido en esta simulacióncita porque se supone que ya se fue viajando así paralelo a la interfaz. Entonces, esa es la condición matemática que da la definición del ángulo crítico. Listo. Entonces, ¿cómo me calculo el ángulo crítico? Cojo la ley de Snell, N1 seno de teta i igual a N2 seno de teta t, y hago que teta t desaparezca, ¿cierto? Legalmente teta t es el ángulo que forma el rayo de luz transmitido con respecto a la normal. Y véanlo en este dibujito. Con respecto a la normal, el rayo de luz transmitido está ahí como perpendicular, está formando un ángulo de 90. Entonces, este ángulo crítico es el ángulo para el cual el teta transmitido justo vale 90 grados. Entonces, si usted pone este teta t como 90 grados, el seno de 90 le da 1, entonces este ángulo incidente se convierte en el ángulo crítico. Entonces le queda que usted puede calcularse el ángulo crítico pasando el N1 a dividir y sacándole a toda esa vaina el seno a la -1. Esto le da el valor del ángulo crítico. Hagámoslo para nuestro queridísimo diamante. Entonces, tengo este problema. La luz incide desde el líquido misterioso A hacia el aire y presenta reflexión total interna. Entonces yo quiero saber cuánto es este valor crítico para el cual, si yo comienzo a mover este rayito de luz para valores más grandes que ese ángulo crítico, la reflexión total interna siempre se presenta. Entonces dice esta ecuación matemática, vea, N2 es donde la luz se transmite, N1 es donde la luz incide. Entonces haga shift seno inverso de N2 es el del aire y N1 es el de el líquido misterioso A, que dijimos que tenía un valor de 2.4, entonces es 1 dividido 2.4, y si usted hace shift a la -1 de eso, el ángulo de A de 24. Entonces aquí hay un ángulo de 24 grados que en la simulacióncita le diría algo así como este. Si usted pone el pastel de los ángulos y pone un ángulo menor que 24, la reflexión y la transmisión existen, pero si usted pone un ángulo mayor que 24,
Ay, es porque este es water, no, es líquido misterioso A, qué torta. Es para líquido misterioso que dio 24. Si usted pone un ángulo menor que 24, incidente, reflejado y transmitido existen. Pero si usted pone un ángulo mayor que 24, ahí lo pongo por ejemplo en 26, ya siempre para ángulos más grandes que ese señorito, siempre se va a presentar la reflexión total interna. Listo, entonces ese ángulo crítico le permite establecer desde qué valores usted va a empezar a observar en sus sistemas ángulos críticos. Listo, a reflexión total interna. Ese ángulo obvio cambia según el índice de refracción, entonces por eso para el agua es diferente y ya no va a ser 24, miren, es más grandote. Sería shift seno inverso, ¿cierto? De 1 dividido 1,33, que es el del agua. Bueno, está por encima de 50, ¿cierto? Entonces si pongo valores por encima, por debajo de 50, el transmitido existe. Y por debajo de 50, miren que ya va desapareciendo. Listo. Entonces es una aplicacioncita súper bonita que me va a permitir determinar cómo funcionan, por ejemplo, las fibras ópticas. Listo, entonces sacamos un problema de las fibras ópticas. ¿Dudas hasta este pedazo? Pedazo. Está muy bonito, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el capítulo 3, ¿cierto? Entonces ya usted con todo lo que nosotros hemos visto hoy puede ser capaz, no tiene que ser capaz de venirse para esto y hacer estos ejercicios. Este es súper fácil, determinar rapidez de propagación, por acá hay que determinar angulitos de transmisión, aquí hay que hacer geometría. Este es súper bacano, parece muy demostrativo y todo, pero es para calcular cuándo se desvían o no se desvían los rayos de luz, simplemente es hacer geometría. Este es súper poderoso, el 3,8. Este es medio bonito porque es muy demostrativo, es como de geometría euclidiana, me parece a mí. Y el que nosotros vamos a hacer es este sabor. Listo, vamos a hacer esta fibra óptica, vamos a hacerlo con valores diferentes para que ustedes pues puedan ir a hacer ese a su casa. Entonces dice el problema, bueno, usted ya sabe que en los problemas de reflexión y refracción tiene que hacer dibujos de planos de incidencia, localizar ángulos con respecto a la normal y medir índices de refracción, velocidades y ángulos. Listo. Entonces, como con lo que estoy analizando, el actor principal de toda esta vuelta es el señor Snell, que le dice a uno cuánto la luz se quiebra. Y si usted quiere medir esos quiebres, usted coge una normal y respecto a esa normal mide quiebres. Esto de acá, este teta, sea incidente, reflejado, transmitido, es el que le dice qué tanto se quiebra la luz. La incidente, la reflejada o la transmitida. Lista, eso hace Snell, decir cuánto se quiebra la luz. Entonces, esa luz, al quebrarse, puede generar fenómenos todos hermosos y todos bonitos, como el de la reflexión total interna, que tiene ciertas restricciones. Y esas restricciones las vamos a ver aplicadas en este problema. Entonces yo acá voy a poner 2 puntos y a esos puntos los voy a llamar el punto A y los voy a llamar el punto B. Listo. Entonces el problema me dice, bueno, determines el ángulo con el que la luz ingresa a la fibra óptica para que se presente en el punto B la reflexión total interna. Listo, tengo que determinar ángulos. Entonces me voy con Snell. Ahora dice, el problema, esta fibra óptica tiene un envolvente. Imagínense que todo esto que estoy rayando en mi dibujito es la envolvente de la fibra óptica, es como lo que uno como ingeniero busca súper recontra mejorar para que la luz no se pierda, ¿cierto? No deje de viajar dentro de la fibra óptica. Entonces uno quisiera buscar qué envolvente apropiada colocarle a esta fibra óptica para que siempre exista la reflexión total interna. ¿Sí o qué? Por ejemplo, una incógnita sería determinar el índice de refracción, pero en este problema me lo dan y me piden los ángulos. Entonces me dicen, vea, la fibra óptica toda adentro es de vidrio. Entonces, si todo esto estuviera pintado, debería ser azulito y el azulito representaría el vidrio. Y lo de afuera rayadito es la envolvente, ¿cierto? Entonces, yo tengo 2 puntos como importantes. El punto de incidencia en A y el punto de incidencia en B. Entonces voy a analizarlo por pedazos. Voy a colocar aquí, voy a analizar el punto de incidencia en A. Entonces este es mi punto A, ¿sí o qué?
esta es la línea punteadita del eje óptico de la fibra, pero también para mí va a representar la interfaz y voy a poner aquí en esta línea torcida la interfaz entre el aire y el vidrio. Entonces, la primera interfaz que voy a estudiar es aire-vidrio, mientras que en B, la interfaz que voy a estudiar es diferente. Esta es la interfaz y esa interfaz está entre la envoltura y el vidrio. Y la voy a estudiar en el punto B. Entonces en B trazo la normal. Las líneas punteadas recuerden que para mí son normales y las rayadas son la interfaz. Listo. Entonces dice el problema, mire, vea, en el dibujo me muestran que en A la luz está ingresando con un ángulo teta. Ah, bueno, entonces vamos a pintar eso. Esta luz ingresa así con un ángulo teta. Este sería como el teta. Es como el ángulo incidente en el punto A. Sí, este punto se llama el punto A, ¿cierto? Y es el incidente porque, miren, está medido con respecto a la normal del problema. Entonces ese es el incidente. Y eso quiere decir que yo podría pintar ahí el transmitido. Vamos a exagerar el transmitido y vamos a suponer que el transmitido se fue así, viniendo de esta forma. Lo voy a poner así chiquitico para que no quede como colineal con el rojo, ¿cierto? Porque se quiebra, porque hay índices de refracción diferentes, entonces la luz no sigue derecha, sino que se quiebra. Y este con respecto a la normal sería el teta t. Acuérdense siempre de medir con respecto a la normal, es como lo más importante de estos problemas. Entonces voy a plantear ahí en ese dibujito la ley de Snell, desde aire hacia vidrio, con los datos que el problema da. Entonces sería 1 seno de teta i en A, o simplemente quitar todo ese carretazo y saber que teta i en A es este mismo teta que el problema da, ¿cierto? Y la ley de Snell dice que N1 seno de teta i es igual a N2 seno de teta t. N2 es a donde pasa y pasa vidrio, entonces sería 1.5 según los datos del problema, seno de teta t. Entonces esa es la primera ecuación en A. Ahora me voy para B, ¿cierto? Entonces en B es donde el problema me pide que haga el estudio interesante. Entonces dice, va, quiere que una vez a B la luz le llegue, nosotros queremos que en B la luz presente reflexión total interna, entonces que se venga para acá, ¿sí o qué? Y con respecto a la normal, este sería el ángulo de incidencia en B, que yo ya sé que sería el ángulo crítico. Este de acá sería el ángulo reflejado. Yo casi nunca pinto el ángulo reflejado porque como teta i y teta r son los mismos, entonces para qué si uno ya conociendo teta i conoce teta r. Y el teta t, acuérdense que no lo estamos viendo porque la luz se va viajando paralela a la interfaz formando un ángulo de 90 con respecto a la normal. Esta sería la dirección de la luz transmitida. Entonces vamos a plantear Snell en B. Entonces, ¿desde dónde la luz incide en B? Este es el rayo de luz incidente en el punto B. Entonces incide desde vidrio, 1.5, con un ángulo que yo estoy llamando teta de incidencia en B, ¿cierto? ¿A dónde la luz pasa? Pasa a la envoltura que tiene un índice de refracción 1.3 y como está con el ángulo crítico, miren lo que dice la definición del ángulo crítico. Me quedaría aquí un seno de 90 o simplemente puedo reemplazar eso por un 1 y dejar solito al N2. Entonces por eso solamente voy a dejar al N del medio 2, donde está la envoltura, 1.3. Listo. Y me quedan esas dos ecuaciones. Ah, súper fácil. Y se supone que tengo que determinar un ángulo. Ya tengo las dos ecuaciones. En esta ecuación esto es una incógnita y el teta t también es una incógnita, ¿cierto? Y en esta ecuación, esto de acá también es una incógnita. Entonces voy a tratar de desenredar las incógnitas, porque yo tengo información de teta i en b. Entonces a veces es súper fácil, no, como súper que cómodo partirlo por pedazos, pero a veces es más cómodo verlo todo como un conjunto. Si usted lo analiza aquí en todo el dibujo, vean lo que se pilla. Este es su ángulo transmitido, porque esa línea punteada es la normal, ¿cierto? Entonces aquí, por la reflexión total interna, se forma un ángulo de 90 entre la normal
y el eje de la fibra óptica, ¿cierto? Entonces, como aquí se forma un triángulo rectángulo, este ángulo que hay acá, usted lo puede escribir como 90 menos teta t, ¿sí o qué? Todos adentro tienen que sumar 180. Entonces, como este ya tiene 90, este de acá sería esos 90 menos teta t, ¿cierto? Entonces, yo tengo información de ese teta y b. Ese teta y b, mejor lo voy a escribir como 90 menos teta t para no inventarme otra incógnita y para de esta ecuación poderlo determinar, porque si lo escribo así, de esta forma, eso es lo único que me hace falta. Listo. Entonces ya con esto tengo resuelto el problema y vean que lo más importante de esto fue como el análisis de la geometría. Listo. También me pueden pedir distancias. Entonces vean, por ejemplo, que aquí entre A, voy a inventar que esto se llama el punto C. Miren que A, B, C se forma como un triángulo muy importante. Esto les puede ayudar también en la geometría de los problemas. Como teta i y teta r son iguales, este angulito doble raya de acá y este angulito doble raya de acá son iguales, porque teta i y teta r son iguales, ¿cierto? Entonces, como son iguales y este ángulo cae aquí perpendicularmente, ese triángulo que se forma es un triángulo isósceles. Entonces este pedacito desde acá hasta acá y este pedacito desde acá hasta acá tienen que ser igualititos, porque en los triángulos isósceles los lados son iguales y esta señorita cae como altura, como mediatriz y como bisectriz. Entonces de pronto les piden distancias, entonces las propiedades de los triángulos isósceles les pueden ser útiles. ¿Listo? Listo, sigamos con el carretazo del problema. Entonces usted tiene esta última ecuación y yo voy a simplificar esa ecuación así. 1.5. Voy a expandir el senito de la resta. Seno del primero, coseno del segundo. Vean que hasta en esto sirve esa función trigonométrica. Menos coseno del primero, seno del segundo. Expandí el seno de A menos B. Y luego de que lo expando, simplifico. Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Entonces todo esto se me va a transformar en 1.5 por el seno de 90, que es 1, por el coseno de teta t. Toda la otra vuelta se vuelve 0 porque el coseno de 90 se hace 0 y anula todo eso. Y esto me queda como un 1.3. Entonces yo ya puedo coger y despejarme este teta t. Cojo el 1.3, ¿cierto? Lo divido con el 1.5 y después de que haga eso, paso el coseno como coseno a la menos 1. Entonces, shift coseno a la menos 1 de esa fracción y mi calculadora me dice que esta vaina es de 29.926 grados. Eso me dio el ángulo transmitido, ¿cierto? Pero entonces el problema quiere encontrar el ángulo con el que la luz ingresa a la fibra, ¿cierto? Ingresa a la fibra, no en B, ¿sí o no? Aunque también ya podría encontrar el ángulo crítico. O sea, este problema yo puedo dar infinitas respuestas. Este es el ángulo de transmisión. El ángulo crítico para que en B se presente la reflexión total interna es 90 menos ese ángulo. Entonces es esto menos 90, pero escribí uno el valor positivo, ¿sí o qué? Dice esto que es como 60.0735. Voy a poner ese 35 como un 4. Este sería el ángulo crítico. Y me tengo que calcular, es el ángulo con el que la luz ingresa a la fibra. Y el ángulo con el que la luz ingresa a la fibra es el que doy con Snell en A. Legalmente es el ángulo de incidencia en A. Es el que se despeja de esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces, si usted se lo despeja de esta ecuación, sería 1.5 por el seno de 29.926, ¿cierto? Ese sería el seno de teta y A, pero como yo necesito el ángulo, entonces le doy shift, seno a la menos 1 de esa vuelta, entonces dice que esa vuelta, ese ángulo, nos está dando de 48.445 grados. Tengo todo. Podría calcular cuál es la velocidad de la luz en la envoltura, cuál es la velocidad de la luz en el vidrio. Podría inventarme un problema diciendo que, suponga que este rayo es rojo con 650 nanómetros. Determine el lambda
en el vidrio, determine lambda en la envoltura, ya con todo lo que tengo acá arriba, esas ecuaciones básicas de los rectangulitos, tendría muchísima información para poder terminar de calcular ahí diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, problemas como estos son a los que usted debe prepararse para enfrentar. Listo, no súper sencillitos con una sola interfaz, sino que tengan varias interfaces, digo, que tengan varias geometría, que tengan aplicaciones conjuntas, no solo ley de Snell, sino reflexión total interna, muchas otras cosas, listo. Entonces ya, con eso usted tiene mucha información como para que se venga para acá. Bueno, puede coger este, miren que los valores son diferentes, pero no importa para que usted lo haga. Y puede hacer varios problemas. Vean, este, por ejemplo, es de longitud de onda para calcular cómo cambia la longitud de onda y ya todo lo que sigue del 12, 13, 14 y todos estos hasta el 22 son sobre estos coeficientes. Entonces, apenas que sabemos esto, vean. La luz sufre diferentes fenómenos, ¿cierto? Empieza a viajar en diferentes medios, presenta reflexión, presenta transmisión, a veces con ciertas características y condiciones específicas, presenta solo reflexión total interna, pero usted sabe más características de la luz, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que aprendió del capítulo pasado, usted puede pararse en un punto en específico y en este punto en específico, analizando las componentes del campo, usted puede analizar si su onda electromagnética tiene una polarización circular, una polarización elíptica o una polarización lineal. Entonces, una pregunta muy válida sería, si esta es la característica en polarización, inventemos que circular, por ejemplo, de la luz incidente, si yo mido en este punto de acá a la luz reflejada, ¿cómo le cambiaría su polarización? Y si, por ejemplo, si por cosas de la vida la transmitida estuviera, si no estuviera en el ángulo crítico, sino en un ángulo diferente y la transmitida existiera, ¿qué le pasaría a la polarización de esta onda electromagnética? Listo. Entonces nosotros también tenemos que dar cuenta de esas explicaciones. Entonces, hasta este pedazo de acá, resumiendo, tenemos definición, velocidad, índice de refracción, longitud de onda, ley de Snell con su respectiva aplicación. Entonces, Snell solo me habla de quiebres. Entonces, usted tiene puros rayos y esos rayos los tiene inclinaditos con un teta I, un teta R, un teta T, un teta crítico, los tiene quebrados, ¿cierto? Inclinados respecto a una dirección de propagación. Entonces, Snell le dice eso, le habla sobre qué tanto la luz se quiebra. Entonces, si usted me quiere hablar de polarización, le toca meterse en una nueva carreta, toda profunda y diferente, y se la vamos a establecer al señor Fresnel. Entonces, Fresnel es el autor que le habla a usted sobre la polarización de las ondas electromagnéticas. Listo, da cuenta de la polarización de las ondas electromagnéticas. Pero resulta que este señor todo complicado quiso mantener claramente la perpendicularidad entre la dirección de propagación de las ondas, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces este señorito decidió inventarse para poder mantener esa perpendicularidad dos nuevos planos. Entonces él se inventó un plano al que definió con la letra sigma griega como plano sigma y se inventó otro plano al que definió como el plano pi. Entonces yo voy a definir para la polarización dos planos, el plano pi y el plano sigma. Listo. Son dos planos que entre ellos dos siempre tienen que ser perpendiculares. Al plano pi se le conoce como el plano de incidencia y al plano sigma se le conoce como el plano paralelo a la interfaz. Entonces, para que más o menos entiendan este dibujito que hay acá, imagínense que usted tiene un bloquecito de vidrio. ¿Por
con el vidrio porque está fácil de dibujar y es agua. Entonces, como el bloquecito de vidrio, no, entonces es un hielito. Como el hielito es agua, entonces acá yo tengo agua y me voy a inventar que acá arriba yo tengo aire. Listo. Entonces el señor Fresnel dice, mire, vea, yo voy a coger un plano y lo voy a atravesar así, paralelo a toda la interfaz entre el aire y el agua. Y a ese plano súper extendido lo voy a llamar el plano sigma. Entonces, por eso se llama plano paralelo a la interfaz. Usted en su problema coge lo que divida sus dos medios y por esa interfaz va a trazar un plano súper paralelo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, los dos planos, los dos medios son el aire y el vidrio. Imagínense que el bloquezote que hay acá abajo es de vidrio. Entonces, un plano extendido por toda esta tapita entre el aire y el vidrio va a representar en este dibujito el plano sigma. ¿Listo? Se llama así, plano sigma o plano paralelo a la interfaz. Y atrás, el plano que les expliqué acá arriba, donde vive la luz incidente, reflejada y transmitida, a ese es al que se le llama el plano de incidencia. Digo atrás porque estaría formando así un ángulo de 90 entre el sigma. Entonces este de acá sería el plano pi, que es este plano extendidito que hay aquí atrásito. Todo este acá atrás, perpendicular a ese señorito, sería el plano sigma. Entonces acá en este dibujo le dicen a uno, mire, va a coger en este punto de acá un punto de incidencia sobre la interfaz. Entonces este es el rayo incidente, este es KI. Este de acá es una porción del rayo reflejado, entonces esto es KR, y acá abajo está el señorito KT, por acá abajo está KT. Solo que cuando uno habla de polarización, uno coge el campo eléctrico y a el campo eléctrico lo estudia en un punto específico. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este punto P1, que es una porción del rayo reflejado, listo, entonces me voy a parar en el segundo cuadrante. Entonces, en ese punto P1, yo cojo mi campo eléctrico y ese campo eléctrico lo descompongo así. La componente en verde es la componente del campo eléctrico. Estoy hablando del reflejado, entonces le voy a poner campo eléctrico reflejado. Y como es la componente verde, la componente en verde es la del plano sigma. Entonces, ese es la componente del campo eléctrico reflejado en sigma. Y el que vive como atrásito, este es el que vive aquí en este plano rojito, ¿cierto? Entonces esa es la componente del campo eléctrico, también reflejadito, pero que vive en pi. Y si yo hubiera usado una regla para hacer esa vaina más derechita, entonces con el paralelograma hubiera encontrado que el rojo más el verde me darían total este campo eléctrico. Y este campo eléctrico es el reflejado. Entonces yo me paré en un punto P1 especificando el segundo cuadrante de la onda eléctrica reflejada. Entonces, ese dibujo tiene muchas cosas y la que yo quiero resaltar es la cosa que está rojita en bolita, porque son unos ángulos que son diferentes a los tetas. Miren que los tetas son los ángulos que forman los rayos de luz incidente, reflejado y transmitido con respecto a la normal. Esos son los ángulos tetas. Y hay unos nuevos ángulos que se llaman los ángulos betas. Y esos betas entonces son para los campos eléctricos totales. Entonces hay un beta para el campo eléctrico incidente, un beta para el campo eléctrico reflejado y un beta para el campo eléctrico transmitido. Y entonces van a estar ubicados en cuadrantes diferentes. En el cuadrante 1, beta I, en el cuadrante 2, beta R y en el cuadrante 3, beta T. Listo. Y el beta se define como el ángulo que forma el campo eléctrico y ese ángulo lo vamos a medir con respecto al plano pi.
Entonces, por ejemplo, vean que en este dibujo de los vectores, este vector negro con este vector verde forma este ángulo negro. Pero este verde es el plano sigma, entonces el beta que yo voy a definir es el ángulo que el vector negro forma con el vector rojo. El vector rojo es el plano de incidencia, listo, pi es el plano de incidencia. Eso es lo que en esos dibujos se está llamando beta. Entonces resulta y sucede que como nosotros vamos a hablar de polarización, vamos a hablar de componentes de los campos, necesitamos decir ese campo del que voy a hablar, en qué plano se encuentra. Entonces ese beta me va a permitir determinar en qué plano se encuentra o inclinado respecto a un plano que tanto se va a encontrar. Entonces por eso es necesario introducir esa nueva definición. Listo. Espero más o menos que entiendan el desorden del dibujo. Entonces hay varios puntos para el cuadrante 1, para el cuadrante 2, para el cuadrante 3, hay varios betas, BI, BR y BT, y miren que en los dibujitos más o menos siempre se cumple que esta componente es paralela a sigma, que es el plano de la interfaz. En este dibujo de acá, esta sería la componente paralela a este plano y en este dibujo esta componente sería la paralela a ese plano y la otra viviría atrás en el plano de incidencia, ¿cierto? Entonces esta es la pi, la que está atrás en ese plano de allá, esta vive atrás en ese plano y esa vive atrás en ese plano. Listo. Este dibujo, en mi parecer, es horrible. Y se vuelve más horrible acá en este otro contexto. Porque como yo tengo que mantener la perpendicularidad de las ondas electromagnéticas, entonces yo necesito establecer como que entonces yo voy a tratar de desenredarlo lo más que se pueda. Entonces ese dibujo a mí personalmente no me gusta. Entonces en vez de tener ese dibujo, que es el que les mostré allá, yo ahorita lo voy a eliminar y voy a trabajar con este que está más grandecito. Pero entonces más o menos para que eso sea claro, porque toda la interpretación va a ser respecto a ese dibujito, usted necesita entenderlo, listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Acuérdense que a mí lo que me interesa es hablar de dirección de propagación de la onda, campo eléctrico y campo magnético, listo, porque eso es lo que habla de la polarización de las ondas electromagnéticas. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, el análisis en este punto del cuadrante 2. Voy a hablar de la onda reflejada. Cuando en este punto de acá, que es el punto de incidencia, la onda incide y se refleja, yo de esa onda reflejada puedo seleccionar un punto en esa onda reflejada y hacer un estudio de esa onda reflejada. Supongan que este punto P1 es de la onda reflejada. Entonces, la onda que se refleja se va viajando en esta dirección. Esa es la dirección K de propagación. Y en el dibujo yo puedo estudiar bien sea el campo eléctrico reflejado en pi o el campo eléctrico reflejado en sigma. Puedo seleccionar cualquiera de los dos para estudiarlo. Vamos a hacerlo por pedacitos para que no sea como tan complicado. Entonces me voy a concentrar en el campo eléctrico reflejado que hay en el plano pi. Entonces, si usted ve el dibujito, el campo eléctrico reflejado que hay en pi tiene más o menos como esta dirección. Esta sería la dirección del campo eléctrico. Entonces, si usted recuerda la definición del campo magnético, el campo magnético se define así: K cruz el eléctrico. ¿Qué dice esta vuelta? Que si usted coloca su manito sobre la derecha, la K, esta es la manito suya, este es su pulgar y usted la está colocando sobre este vector K. Si usted pone su mano sobre K y la cierra hacia la dirección del eléctrico, si usted hace eso, K cruz el eléctrico, el pulgar le va a mostrar la dirección del magnético, porque K cruz E le da el magnético.
Si usted hace eso en ese dibujo, el pulgar se trata de voltear apuntando hacia el computador. Entonces, como que entra en este plano. Entonces, yo los dibujos, en vez de hacerlos así tan feos como este, no los voy a hacer así tan feo como ese, sino que los voy a hacer como este. Una X indicando un vector que entra, la K en una dirección y el eléctrico en otra dirección. Entonces ese dibujito que me parece más bonito y que es con el que vamos a trabajar es este que hay acá, por ejemplo. K cruz, el eléctrico, miren que el vector quedó así, entrando, listo. Entonces eso uno lo tiene que hacer en ese dibujo con esos vectores para la onda incidente, para la onda reflejada y para la onda transmitida, listo. Por ejemplo, hagamos este. En este dibujo el incidente está así, llegando, porque esa es la dirección de la incidencia, ¿cierto? Con el teta i. Entonces esa es la dirección del K incidente. Y el eléctrico incidente en pi, mírenlo que tiene esta dirección. Entonces, esta sería la dirección del eléctrico. Entonces, usted tiene que hacer lo mismo. Pone la manito en K. Sí, ok. Entonces, su manito está así como esta. Me toca como medio ponerla para más o menos saber cómo la va a poner usted allá. Ay, bueno, horrible, pero más o menos así. Esta es su manito, la derecha, y usted cierra los deditos hacia el eléctrico y el pulgar inmediatamente como que trata de apuntarlo a usted, ¿sí o qué? Entonces el pulgar le muestra que aquí por producto cruz el puntito estaría, o el pulgar, que es un vector para nosotros, estaría apuntándonos. Entonces miren que aquí me muestra que el campo magnético debe salir, mientras que en este debe entrar. Y si yo hago lo mismo para este de acá, K cruz el eléctrico, otra vez me queda apuntando, listo. Entonces, yo siempre voy a trabajar con este dibujito que hay acá. Entonces, vectores puntitos son vectores que salen y vectores cruz son vectores que entran. Como yo voy a trabajar ya toda la parte vectorial de los campos eléctricos, entonces yo en vez de trabajar con ese dibujo tan feo que hay ahí como tridimensional, voy a trabajar con este otro que hay acá porque la verdad me parece más cómodo para hacer el estudio. Ay, pucha. Entonces la tarea que a usted le va a quedar para que pueda entender la clase que se viene, que es como la pesada, porque es la parte de esto vectorial, es que usted vaya y estudie superjuicio